El martillo del subastador cayó como una sentencia de muerte, y por 16 piezas de plata, una muchacha de 16 años acababa de convertirse en propiedad de un extraño. El polvo se alzó en la plaza, como testigo silencioso de la transacción más vil que estos muros de adobe habían presenciado, mientras el eco del metal contra madera aún resonaba en el aire espeso del mediodía. Elena permaneció inmóvil bajo el sol despiadado, sus manos atadas con cuerdas ásperas, que habían dejado marcas rojas en sus muñecas. El vestido de lino que una vez fuera blanco, ahora colgaba sucio y desgarrado de sus hombros temblorosos. No alzó la vista cuando las monedas cambiaron de manos, no cuando su padre escupió en el suelo y se alejó sin mirar atrás, arrastrando a su madre sollozante hacia la cantina, donde habían perdido todo lo que poseían en dados y cartas marcadas. «No me dejes morir aquí», susurró en voz tan baja que apenas fue un aliento. Las palabras dirigidas a un dios que parecía haberla abandonado en esa plaza polvorienta. Nolnesh observó la escena desde las sombras del portal, sus ojos oscuros, siguiendo cada movimiento de la muchacha. A los 34 años, el viudo apache había venido al pueblo solo para comerciar pieles y comprar provisiones, no para presenciar la degradación de una criatura inocente. Pero cuando vio cómo ella mantenía la barbilla alta a pesar del terror que brillaba en sus ojos marrones, algo se removió en su pecho como un dolor antiguo. En esos ojos veía a Hayana, su esposa muerta hace 2 inviernos, cuando las fiebres se la llevaron junto con el hijo que nunca llegó a nacer. Veía la misma dignidad obstinada, la misma luz que se negaba a extinguirse incluso en la oscuridad más profunda. El comprador, un comerciante gordo, con aliento a aguardiente, se acercó a Elena con una sonrisa que prometía sufrimiento. ¡Zas! Dedos rechonchos se extendieron hacia el rostro de la muchacha, pero antes de que pudiera tocarla, una mano morena se cerró sobre su muñeca como una trampa de hierro. «Yo la compro», dijo Nolnesh con voz grave, sacando una bolsa de cuero que tintineó con el peso de monedas de oro en el doble. El subastador miró las monedas con ojos brillantes de avaricia, mientras el comerciante rechoncho farfulló protestas que nadie escuchó. El oro hablaba más fuerte que las palabras en esta tierra de hombres desesperados. Elena alzó la vista por primera vez y encontró los ojos del apache. No vio lujuria ni crueldad en ellos, sino algo que no sabía nombrar, algo que se parecía peligrosamente a la compasión. El martillo cayó una segunda vez, sellando un destino que ninguno de los dos podía imaginar. El caballo de Nolnesh avanzaba con paso firme por el sendero serpenteante que se alejaba del pueblo. Cada casca levant, pequeñas nubes de polvo que se desvanecían en el aire inmóvil. Elena cabalgaba detrás de él en silencio, sus manos aferradas al borde de la silla, con tanta fuerza que los nudillos se habían vuelto blancos como hueso seco en el sol del desierto. Caía sobre ellos como plomo fundido, pero el calor que ardía en su piel no era nada comparado con el fuego de terror que consumía sus entrañas. Cada legua que se alejaban del pueblo era una legua más cerca de su destino desconocido. Cada paso del caballo un latido más cerca de lo que este hombre le haría una vez que estuvieran solos. Nolnesh sintió la tensión que irradiaba de la muchacha como ondas de calor. Sin voltear, ralentizó el paso de su montura y señaló hacia un manantial que brotaba entre las rocas rojas del cañón. «Agua», dijo simplemente. Su voz áspera por el desuzón desmontó con movimientos fluidos y se dirigió al manantial, llenando una calabaza que llevaba atada a la silla. Elena permaneció inmóvil sobre el caballo, observando cada uno de sus movimientos, como un ciervo vigilando a un lobo. Cuando él se acercó para ofrecerle la calabaza, ella se encogió instintivamente, y fue entonces que Nolnesh vio las marcas, moretones amarillentos que se extendían por su cuello como dedos fantasmales, una cicatriz delgada en su muñeca izquierda, que hablaba de cuerdas demasiado apretadas, y algo más profundo en sus ojos, que ningún golpe podía causar. Reconoció. Y esas las había visto en los ojos de las mujeres de su tribu, cuando los soldados llegaban con sus uniformes azules y sus promesas vacías. Han, sin decir palabra, colocó la calabaza en el suelo entre ellos y retrocedió varios pasos, mostrándole las palmas, vacías en un gesto universal de paz. Elena lo observó con desconfianza, pero la sed pudo más que el miedo. Se deslizó del caballo con movimientos cuidadosos, manteniendo siempre la distancia, y bebió el agua fresca
con avidez desesperada. No voy a lastimarte, murmuró Nolnesh en español, las palabras saliendo torpes pero sinceras de sus labios. Elena alzó la vista bruscamente, sorprendida de escuchar su lengua natal en boca de este guerrero silencioso. Por un momento, algo parecido a la esperanza fliqueó en sus ojos oscuros, pero se desvaneció tan rápido como había aparecido. Eso dijeron los otros, respondió con voz ronca. Limpiándose la boca con el dorso de la mano, Nolnesh asintió lentamente, comprendiendo más de lo que sus palabras revelaban. Volvió a montar y esperó pacientemente hasta que ella hizo lo mismo, sin presionarla, sin tocarla, sin hacer nada que pudiera interpretarse como amenaza en él. Sendero se extendía ante ellos como una cicatriz en la tierra, llevándolos hacia un futuro que ninguno podía predecir. En la cabaña emergió del crepúsculo como un refugio tallado en la misma piedra del cañón, sus muros de adobe fundidos con las rocas rojas que la rodeaban. Elena sintió el peso de la soledad que emanaba del lugar antes incluso de desmontar, como si la tristeza hubiera echado raíces en la tierra misma y creciera salvaje entre los cactus y las hierbas del desierto. Nolnesh desmontó en silencio y desencilló los caballos con movimientos mecánicos, evitando mirar hacia la puerta de madera que había permanecido cerrada durante tantos meses. Elena permaneció inmóvil junto a la montura, sus ojos recorriendo cada sombra, cada rincón donde podría esconderse si fuera necesario. Los instintos de supervivencia que había desarrollado durante años de maltrato evaluaban automáticamente las rutas de escape, la distancia hasta las rocas, la velocidad que necesitaría para desaparecer en la oscuridad. Cuando él abrió la puerta, el aire que escapó olía a lágrimas secas y sueños abandonados. Elena lo siguió con pasos cautelosos, manteniéndose cerca de la entrada, lista para huir al primer signo de peligro. La cabaña era espartana, pero cuidada, con mantas tejidas que aún conservaban el aroma a hierbas silvestres y copalan. Sobre una mesa baja reposaba un collar de cuentas turquesas, intacto, esperando a manos que nunca volverían a tocarlo. En un rincón, un telar abandonado sostenía los hilos de un diseño que jamás sería completado. Elena notó cómo Nolnesh evitaba mirar hacia ciertos lugares, el jergón donde dos personas habían dormido, y ahora solo quedaba espacio para una, la vasija de barro agrietada que alguien había usado para preparar tisanas, las pequeñas sandalias de niño que colgaban de una viga como promesas rotas. «Era mi esposa», murmuró él, notando la dirección de su mirada. «Aiyana murió cuando las fiebres llegaron al valle». Elena asintió sin hablar, reconociendo el dolor en su voz como un eco del suyo propio. Había aprendido desde pequeña que las palabras no curaban heridas, solo las profundizaban. Nolnesh señaló hacia una pila de mantas en el rincón más alejado de la cabaña, donde ella podría dormir sin sentirse acorralada. No se acercó, no intentó tocarla, simplemente mostró que tendría su propio espacio en este lugar, marcado por la muerte. «Mañana te haré una cama apropiada», dijo, dirigiéndose hacia el fogón para preparar algo de comer, mientras él trabajaba en silencio. Elena se acurrucó entre las mantas, envuelta en la extraña sensación de estar segura y perdida al mismo tiempo. En la penumbra, casi podía sentir la presencia invisible de Aiyana, como si el amor y el dolor hubieran impregnado las paredes mismas. Por primera vez en años, cerró los ojos sin terror a lo que podría despertar. En el almacén general, las lenguas se movían más rápido que las agujas de coser, tejiendo historias que crecían con cada repetición como maleza venenosa. Doña Carmen, con sus manos manchadas de harina y su lengua afilada como navaja, inclinó sobre el mostrador hacia las otras mujeres, que fingían examinar telas, mientras destilaban veneno. «Digo yo que un salvaje comprando una muchacha cristiana», murmuró, santiguándose con teatralidad exagerada. «¿Qué clase de horrores le hará en esa cueva donde vive? ¿Y los padres?», añadió María del Socorro, la costurera, con voz cargada de desprecio fingido, vendiendo a su propia hija como si fuera ganado. Aunque, conociendo a esa familia, las voces se alzaron en un coro de desaprobación que había poco de cristiano y mucho de hambre por escándalo. Todos conocían la reputación de los Morales, el padre borracho que había perdido la casa familiar en una noche de dados, la madre que mendigaba limosnas en los escalones de la iglesia, y Elena, la hija silenciosa que caminaba por el pueblo como un fantasma,
en los escalones de la iglesia. El padre Gabriel frotaba sus manos nerviosamente mientras escuchaba los chismes, que llegaban hasta él como pecados susurrados en confesión. El sheriff Martínez se acercó con paso pesado, quitándose el sombrero bajo el sol implacable. «Padre, la gente está inquieta», murmuró el sheriff, su voz áspera por años de polvo. «Why whiskey? Dicen que no está bien que un apache tenga a una muchacha cristiana, que deberíamos hacer algo». El padre suspiró, conociendo demasiado bien cómo funcionaba la justicia en estos pueblos fronterizos. «¿Y qué propones, Martínez?» «Fue legal tú mismo. Estuviste presente». Desde la cantina llegó el sonido de voces alzadas y puños golpeando mesa. Los hombres que habían perdido la oportunidad de comprar a Elena alimentaban su frustración con aguardiente y palabras cada vez más peligrosas. «Ese indio maldito se cree que puede venir aquí y llevarse lo que quiera», gruñó Torres, el comerciante gordo, que había sido superado en la subasta. «En mis tiempos sabíamos cómo tratar a su clase». Pero por encima del rumor del pueblo, una voz diferente se alzó desde las sombras del establo. Diego Herrera, recién llegado de Santa Fe, acariciaba las riendas de su caballo mientras sonreía con frialdad que helaba la sangre. «No se preocupen por el apache», dijo con voz suave, que contenía promesas de violencia. «Elena Morales me pertenece desde hace mucho tiempo. Su padre me debe más que dinero, y siempre cobro mis deudas». Sus palabras se extendieron por el pueblo, como aceite sobre fuego, y el aire mismo pareció espesarse con la promesa de tormenta que se avecinaba en el gemido lastimero de la yegua. Despertó Elena antes del amanecer. Desde su rincón de mantas, observó cómo Naunesh se levantaba silenciosamente y salía hacia el corral, donde la luz pálida de la aurora revelaba a la hermosa yegua pintacoja. Con una pata delantera hinchada y sangranta, Elena se quedó inmóvil, observando a través de la ventana abierta como Naunesh examinaba la herida con manos gentiles. La yegua se agitaba inquieta, apartándose cada vez que él intentaba acercarse a la pata lastimada. Era una herida profunda, probablemente causada por alambre de espino, y la infección ya comenzaba a extenderse como veneno por la extremidad sin pensar. Elena se encontró de pie, moviéndose hacia la puerta. Durante años había cuidado animales heridos en secreto, curando a las cabras y gallinas de su familia cuando su padre estaba demasiado borracho para darse cuenta. Tenía manos suaves y una paciencia que los animales reconocían instintivamente. «Está asustada», dijo en voz baja, acercándose al corral con pasos cuidadosos. Naunesh se volvió, sorprendido de verla allí. Elena había elegido salir de su refugio, había elegido acercarse en lugar de esconderse. Era la primera decisión que tomaba por voluntad propia desde que llegara a su cabaña. «Sí», murmuró él, retrocediendo para darle espacio. «No mire ella». Tocarla, Elena extendió su mano lentamente, dejando que la yegua oliera su aroma. La yegua resopló nerviosa, pero no se apartó cuando Elena comenzó a acariciar su cuello, con movimientos suaves y circulares. «Mi abuela me enseñó», susurró Elena, sorprendiéndose al escuchar su propia voz contando algo personal. «Decía que los animales sienten nuestro miedo antes que nuestro toque». Trabajó en silencio, limpiando la herida con agua fresca mientras murmuraba palabras suaves en español. Naunesh la observaba con una mezcla de asombro y respeto, viendo cómo las manos que habían temblado de terror ahora se movían con seguridad y propósito. «Necesitas salvia blanca y raíz de osha», dijo él finalmente, reconociendo la habilidad de Elena para la infección. Elena alzó la vista, encontrando sus ojos sin el miedo habitual. «¿Conoces las plantas medicinales?» «Mi madre era curandera», respondió Naunesh, dirigiéndose hacia una bolsa de cuero colgada bajo el alero. «Me enseñó antes de morir». Trabajaron juntos mientras el sol subía en el cielo, mezclando conocimientos apache y mexicanos, creando una cataplasma que olía a tierra y esperanza. Elena sostuvo la cabeza de la yegua mientras Naunesh aplicaba el remedio, y por primera vez desde su llegada, sonrió levemente. «Se llamaba Rosa», murmuró Naunesh, refiriéndose a la yegua, «como mi esposa solía llamar a todas las flores». «Alina», comprendiendo que él acababa de compartir algo sagrado con ella. Elena había bajado al pueblo por primera vez
en una semana, llevando un canasto de mimbre para comprar sal y harina. El sol de la tarde bañaba las calles polvorientas, mientras caminaba con pasos cuidadosos, manteniendo la cabeza baja y evitando las miradas curiosas de los comerciantes. La transformación que había comenzado en la cabaña de Nolnesh parecía frágil aquí. En este lugar donde había sido vendida como ganado en se dirigía hacia el almacén general, cuando una sombra se interpuso en su camino. Sus pies se detuvieron, como si hubiera pisado una serpiente, y el aire se le escapó de los pulmones en un jadeo silencioso. Diego Herrera se alzaba ante ella, como una pesadilla hecha carne, más alto y corpulento de lo que recordaba, con una sonrisa que prometía dolor. Los años no habían suavizado sus facciones crueles, si acaso las habían endurecido hasta convertirlas en algo depredador y hambriento. Mi pequeña Elena, murmuró con voz suave que la hizo retroceder instintivamente. ¿Creíste que podrías esconderte para siempre? El canasto cayó de sus manos derramando las pocas monedas que llevaba en el polvo. A su alrededor, los transeúntes se detuvieron fingiendo indiferencia, pero sus ojos brillaban con la curiosidad morbosa de quienes presencian una tragedia. Tu padre me debe mucho más que dinero, continuó Diego, acercándose lentamente como un gato jugando con un ratón herido. Me prometió a su hija hace 3 años, cuando perdió su rancho en mi mesa de juego. ¿No te lo dijo? Elena, que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Las mentiras de su padre se desenredaban como hilos podridos, revelando una traición aún más profunda de la que había imaginado. No solo la había vendido por desesperación, la había apostado como si fuera una carta más. Yo no sabía, susurró, su voz apenas audible. Claro que no, Diego rió sin humor. Tu padre esperaba que yo me olvidara, que encontrara otra muchacha. Pero yo no olvido lo que me pertenece. Extendió la mano hacia su rostro, y Elena se encogió violentamente, el terror familiar inundando cada fibra de su ser. Los secretos en sus muñecas parecían arder, recordándole las cuerdas con las que Diego la había atado la última vez que intentó huir. Ese apache pagó buen dinero por ti, murmuró él, sus dedos rozando la cicatriz bajo su mandíbula. Pero un salvaje no puede tener documentos legales. Anjosi sacó un pergamino amarillento de su chaqueta, sellado y firmado, donde su padre había puesto precio a su carne y sangre años antes de la subasta pública. Mañana vengo por ti, susurró Diego al oído, su aliento caliente y fétido. ¿Ves, pequeña? No habrá donde correr. Se alejó silbando, dejando a Elena temblando en medio de la calle, rodeada de testigos silenciosos que ya comenzaban a susurrar la noticia que correría como pólvora por todo el pueblo. Elena regresó a la cabaña cuando las sombras ya se alargaban como dedos negros sobre el desierto, su rostro pálido como ceniza y las manos temblando tanto que apenas podía sostener la rienda. Nolnesh alzó la vista del cuero que estaba curtiendo y supo inmediatamente que algo había cambiado. El terror había regresado a sus ojos, más intenso que el día de la subasta. ¿Qué pasó? Prigant, dejando caer las herramientas y acercándose con movimientos lentos para no asustarla más, Elena desmontó torpemente, sus piernas cediendo bajo el peso del miedo en Diego. Él está aquí, tiene papeles. Dice que mi padre me apostó. Las palabras salieron entrecortadas, como cristales rotos que lastimaban al pronunciarlas. Nolnesh sintió algo antiguo y peligroso despertar en su pecho, algo que había enterrado junto con su dolor cuando colgó sus armas de guerra en esa noche. Mientras Elena dormía inquieta entre pesadillas, Nolnesh permaneció despierto vigilando. Sus sentidos apaches, afinados por años de cacería y supervivencia, captaron lo que otros habrían pasado por alto, en el crujido de ramas secas, en el viento equivocado, el silencio súbito de los grillos, el olor a sudor de hombre y tabaco mascar, llevado por la brisa nocturna en 3 hombres, tal vez 4, rodeando la cabaña como lobos olisqueando una presa herida, sin hacer ruido. Nolnesh
se deslizó hacia el rincón donde guardaba sus pertenencias más preciadas. Sus dedos encontraron el cuchillo de cacería que no había empuñado en 2 años, la funda de cuero gastada por el uso y manchada con la sangre de enemigos que ya no importaban. Junto a él, envuelta en piel de venado, reposaba la pistola que le había quitado a un soldado yanqui en los tiempos cuando su nombre era temido. Desde Arizona hasta Sonora en Elena despertó al escuchar el clic metálico del arma al ser amartillada. En la penumbra, vio la transformación que se había operado en Nolnesh. Ya no era el viudo gentil que curaba yeguas heridas. Era algo más primitivo, más letal. Sus ojos brillaban con una luz fría que ella reconoció en la mirada de un predador que ha decidido matar. «Quédate aquí», murmuró él, su voz tan baja que apenas fue un susurro. «Pase lo que pase, no salgas». Elena asintió, pero cuando él se dirigió hacia la puerta, una fuerza que no sabía que poseía la hizo levantarse y tocar su brazo. «Ten cuidado», susurró, y en esas 2 palabras había algo más que miedo por su propia seguridad. A Nolnesh la miró por un momento que pareció eterno, memorizando su rostro en la oscuridad. Luego desapareció en la noche como un fantasma, llevando consigo la promesa silenciosa de que Diego Herrera y sus hombres habían cometido un error fatal al despertar al guerrero que dormía en su sangre. Apache en el cielo se desplomó sobre él, desierto como un manto de plomo fundido, liberando toda la furia acumulada durante semanas de calor sofocante. Nolnesh y Elena cabalgaban desesperadamente por el cañón serpenteante, sus monturas luchando contra el viento, que aullaba entre las rocas rojas como voces de antiguos espíritus, enfurecidos. Detrás de ellos, los disparos se perdían en el rugido del trueno, pero Nolnesh podía sentir la presencia de Diego y sus hombres, siguiendo su rastro como sabuesos sedientos de sangre. El encuentro nocturno en la cabaña había sido breve y letal. 2 hombres yacían muertos bajo las estrellas, pero Diego había escapado con vida y sed de venganza. A la lluvia comenzó como agujas de hielo que se clavaban en su piel expuesta. Luego se transformó en un diluvio que convirtió la tierra seca en ríos de lodo traicionero. Elena se aferró a las riendas con manos que ya no temblaban de miedo, sino de determinación feroz. El terror que había paralizado su vida durante años se había transformado en algo más poderoso, en la voluntad. «Tisp viva ahí», gritó Nolnesh por encima del estruendo, señalando hacia una grieta en la pared del cañón, apenas visible entre cortinas de lluvia. Desmontaron y se refugiaron en la hendidura rocosa, arrastrando a los caballos detrás de ellos justo cuando un rayo partió el cielo en 2, iluminando el paisaje con luz fantasmal. Elena jadeaba, empapada hasta los huesos, pero sus ojos brillaban con una intensidad que Nolnesh nunca había visto antes. «¿Cuántos quedan?», preguntó, su voz firme, a pesar del frío que la hacía castañetear los dientes. «Diego y 2 más», respondió él, admirando la valentía que había brotado de esta muchacha que una vez se encogía ante su propia sombra. «Pero conocen estas tierras. No podremos escondernos para siempre». Elena asintió, limpiándose el agua de los ojos. «Entonces, no nos esconderemos». Algo fundamental había cambiado en ella durante esa cabalgata desesperada. Ya no era la niña aterrorizada que había sido vendida en el mercado. Era una mujer que había elegido luchar por su libertad. Cuando Nolnesh le ofreció el cuchillo que llevaba en la bota, ella lo tomó sin vacilar. «Si algo me pasa», murmuró él, acercándose lo suficiente para que ella sintiera el calor de su cuerpo, «cabalgo hacia el norte. Busca a mi hermano en las montañas. Él te protegerá». Elena alzó su mano libre y tocó la cicatriz que marcaba su mejilla, el mismo gesto que había visto hacer a Nolnesh cuando pensaba en su esposa muerta. «Nada te va a pasar», susurró con una certeza que la sorprendió a ella misma. «No mientras yo esté viva». El viento aulló más fuerte, y en la distancia, el eco de cascos sobre piedra mojada anunció que la tormenta exterior no era nada comparada con la que estaba por desatarse. A la cueva que encontraron se hundía, profundamente, en la montaña, un refugio natural tallado por siglos de viento y lluvia, que ahora los protegía del diluvio que había ahogado a sus perseguidores en arroyos crecidos. El fuego que Nolnesh encendió con manos expertas proyectaba sombras danzantes en las paredes rocosas, creando un mundo íntimo separado de la violencia que los había perseguido. Elena se quitó la ropa empapada sin pudor, envuelta en la manta que le
le ofreció. Las llamas revelaron verdades que la oscuridad había ocultado. Cicatrices que dibujaban mapas de dolor en su espalda, marcas de cuerdas en sus muñecas, y algo más profundo en sus ojos que hablaba de heridas que ningún cuchillo había causado. Diego me tuvo 3 días, susurró, su voz apenas audible por encima del crepitar del fuego. Cuando tenía 14 años, mi padre lo había invitado a cenar para hablar de negocios. Nolnesh permaneció inmóvil, dejándola hablar, sabiendo que estas palabras habían estado pudriéndose en su interior durante años. Me dijo que yo había provocado su interés, que era mi culpa por cómo lo miraba a mi madre. Elena se quebró por un momento. Mi madre dijo que había sido un malentendido, que debía olvidarlo por el bien de la familia. El fuego chisporroteó cuando una gota de lluvia se filtró por alguna grieta invisible. Nolnesh extendió su mano hacia ella, no para tocarla, sino para mostrar que estaba ahí. Ayana murió por mi culpa, murmuró él, su confesión emergiendo como sangre de una herida reabierta. Estaba embarazada y enferma. Yo seguía cazando sagüía pelindo, creyendo que un guerrero no podía quedarse en casa cuidando mujeres. Elena alzó la vista, viendo por primera vez la culpa que lo había estado devorando durante 2 años. Cuando las fiebres llegaron, yo no estaba. Murió sola, gritando mi nombre, mientras yo perseguía fantasmas en el desierto. Su voz se quebró como madera seca. El niño murió con ella, mi hijo. Elena se acercó entonces, moviéndose como lo había hecho con la yegua, herida, lenta y cuidadosa. Cuando sus dedos tocaron la cicatriz que cruzaba el pecho de Nolnesh, él no se apartó. Él no fue tu culpa, susurró Elena. ¿Cómo no fue la mía? ¿Cómo puedes estar segura? Porque los monstruos siempre nos hacen creer que somos nosotros quienes los creamos, respondió, su voz más fuerte ahora. Pero algunos hombres eligen ser bestias, y no hay nada que podamos hacer para detenerlos, excepto sobrevivir. Fuera, la tormenta comenzaba a calmarse, pero dentro de la cueva, algo nuevo había nacido entre las cenizas de sus confesiones. Algo que no era solo supervivencia, sino la posibilidad de algo más. Nolnesh tomó su rostro entre sus manos, y por primera vez, Elena no se apartó del toque de un hombre. Regresaron al pueblo 3 días después, cuando las aguas de la tormenta habían retrocedido, y el sol volvía a brillar sobre las calles embarradas. Diego los esperaba en la plaza, flanqueado por el sheriff Martínez, y un notario llegado de la Capital, sus papeles legales extendidos sobre una mesa improvisada, como pruebas de una condena ya dictada. El pueblo entero se había congregado, formando un círculo tenso de curiosos y chismosos, sus rostros reflejando la sed de escándalo, que solo una tragedia pública podía satisfacer. Elena caminó hacia el centro de la plaza, con pasos firmes. Ya no la muchacha encogida que había sido vendida en ese mismo lugar semanas atrás. Elena Morales, gritó Diego con voz que pretendía ser autoritaria, pero que temblaba ligeramente. Según estos documentos legales, firmados por tu padre y validados por las autoridades de Santa Fe, tú me perteneces. Ven aquí ahora mismo. Extendió la mano como si fuera a recibir una res extraviada, pero Elena no se movió. En cambio, alzó la voz, para que todo el pueblo pudiera escucharla. Yo no pertenezco a nadie, declaró, sus palabras cortando el aire como cuchillos, ni a mi padre, ni a este hombre, ni a ningún papel manchado con tinta y mentiras. En un murmullo, recorrió la multitud. Nolnesh permaneció detrás de ella, una presencia silenciosa pero protectora, su mano reposando sobre el mango de su cuchillo. ¡Silencio!, rugió Diego, su máscara de civilidad deslizándose para revelar la bestia que siempre había sido. Eres una menor de edad. No tienes derecho a... Tengo derecho a hablar de lo que este hombre me hizo. Elena se volvió hacia los rostros de su pueblo, buscando en cada par de ojos un vestigio de humanidad. Tengo 14 años cuando me encerró en su establo durante 3 días. Tengo las cicatrices que lo prueban. Tengo la voz que he callado durante años, por vergüenza, que no era mía. El silencio que siguió fue más pesado que el trueno. Diego palideció, su bravuconería evaporándose como el rocío bajo el sol. Miente, gritó, pero su voz sonaba hueca. ¿Es una mentirosa como su madre? Entonces, que hablen los testigos, dijo Elena, señalando a las mujeres del pueblo. Que hablen las que vieron mis moretones, las que cerraron los ojos cuando pedía ayuda,
las que eligieron el silencio antes que la verdad. Doña Carmen, la primera en esparcir chismes, bajo la mirada avergonzada. Una por una, las mujeres que habían sido testigos silenciosos de su sufrimiento, comenzaron a asentir, confirmando con gestos lo que sus lenguas nunca habían tenido valor de decir. El sheriff Martínez miró los papeles en sus manos. Luiga, Diego, luego al pueblo que esperaba su decisión. Estos documentos, dijo lentamente, parecen haber sido falsificados, y los rompió en pedazos que el viento dispersó como cenizas de justicia tardía. El otoño había pintado las montañas de oro y carmesí cuando los parientes de Nolnesh llegaron a la cabaña, siguiendo el humo que se alzaba en espirales desde la chimenea nueva. Elena los vio acercarse desde el huerto donde cosechaba los últimos tomates del año, sus movimientos ya no marcados por el miedo sino por la curiosidad, cautelosa de quien ha aprendido a distinguir entre visitantes y amenazas. La cabana había crecido durante esos meses como un organismo vivo, con nuevas habitaciones que se extendían hacia el este y un portal donde colgaban ristras de chile y mazorcas doradas. Elena había insistido en construir un horno de adobe, siguiendo las enseñanzas de su abuela, mientras Nolnesh agregaba un taller donde trabajaba el cuero según las tradiciones de su pueblo. Tío, saludó Nolnesh en apache, inclinando la cabeza con respeto hacia el anciano que desmontaba de su caballo pinto. Has tardado mucho en venir. Quería ver si los rumores eran ciertos, respondió el viejo Toji, sus ojos entrecerrados estudiando a Elena con la intensidad de quien lee augurios en las piedras. Dicen que has tomado esposa, una mexicana. Elena se acercó despacio, limpiándose las manos en el delantal que había cosido con tela comprada en el pueblo. Ya no caminaba con la cabeza gacha. Sus pasos eran firmes, seguros, los de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo. Ya te saludó en apache, las palabras saliendo torpes pero sinceras de sus labios. Había estado practicando durante semana, aprendiendo la lengua de Nolnesh, como él había perfeccionado su español. En la sonrisa que iluminó el rostro curtido de Toji fue como el amanecer. Después de una noche larga, los días que siguieron fueron un tejido de dos mundos que se entrelazaban sin perderse. Elena aprendió a preparar tesuen, según las recetas sagradas, mientras enseñaba a los niños apache que habían venido con los visitantes a hacer tortillas de maíz. Sus risas llenaban el aire del atardecer, mezclándose con el sonido de Nolnesh, contando historias antiguas en su lengua natal en una tarde. Mientras remendaba una manta junto al fuego, Elena sintió la mirada de Toji sobre ella. Mi sobrino era como un lobo herido cuando llegué, murmuró el anciano en español cuidadoso. Ahora vuelve a ser hombre. Elena alzó la vista, encontrando comprensión en esos ojos que habían visto nacer y morir generaciones enteras. Yo estaba herida, respondió simplemente. Nos curamos juntos. Esa noche, cuando los visitantes se habían retirado a sus mantas, Nolnesh encontró a Elena en el portal, observando las estrellas que brillaban como promesas cumplidas sobre sus cabezas. ¿Estás feliz?, preguntó, sentándose a su lado. Elena tomó su mano, entrelazando sus dedos como habían entrelazado sus vidas. Estoy completa, susurró, y en sus palabras había una verdad que resonó en el corazón de la noche. Un año después, Elena regresó a la plaza donde una vez había sido vendida como ganado, pero ahora caminaba con la dignidad de una mujer que había reclamado su destino. El bebé que llevaba en brazos, fruto del amor que había florecido entre cenizas de dolor, dormía tranquilo contra su pecho, ajeno al peso histórico de ese lugar. A Nolnesh la acompañaba, ya no como protector sino como compañero, sus dedos entrelazados con los de ella, mientras observaban la nueva subasta que se desarrollaba en el mismo espacio donde sus vidas se habían cruzado. Puro esta vez era diferente. Esta vez, Elena no era espectadora de su propia tragedia, sino testigo de otra. La niña, en el estrado, apenas tenía 15 años. Su vestido rasgado y sus ojos vacíos de toda esperanza. Sus padres, consumidos por deudas de juego como los de Elena, esperaban en las sombras, mientras los hombres examinaban a su hija como si fuera una yegua en venta. No puedo, susurró Elena, su voz temblando no de miedo, sino de una furia justa que amenazaba con consumirla. No puedo quedarme callada otra vez. Nolnesh asintió, comprendiendo. Habían hablado de este momento, preparándose para el día en que el pasado volviera a llamar a su puerta. Elena avanzó entre la multitud,
su bebé aún dormido en sus brazos, hasta llegar al centro de la plaza. El subastador se detuvo a media frase, reconociendo a la mujer que había desafiado las tradiciones del pueblo un año atrás. «Esta niña no está en venta», declaró Elena con voz que cortó el aire como una espada. «Ninguna niña debería estarlo». Un murmullo recorrió la multitud, pero esta vez no era de escándalo sino de respeto. Elena había ganado su lugar entre ellos no con sumisión, sino con valentía. «Señora», balbuceó el padre de la niña, «usted no entiende. Las deudas, las entiendo perfectamente». Elena se volvió hacia él, sus ojos brillando con una autoridad que no tenía un año atrás. «Pero hay otras formas de saldarlas, que no requieren vender el alma de tu hija». Sacó una bolsa de cuero de su rebozo, pesada con las ganancias de la granja que había construido junto a Naurnesh. «Esto cubre lo que debes. La niña viene conmigo». Extendió su mano libre hacia la muchacha en el estrado, quien la miró con los mismos ojos desesperados que Elena. «Había tenido una vez... ¿Cómo te llamas?», preguntó Elena suavemente. «Socorro», susurró la niña. «Bien, Socorro. Vienes a casa conmigo, vas a aprender que tu vida tiene valor, más allá de lo que otros pongan en ella». Mientras caminaban hacia su carreta, el bebé despertó y sonrió, como si supiera que había presenciado el momento en que el círculo del dolor se rompía para siempre. El sol se ponía sobre la plaza, pero por primera vez en años, no llevaba consigo ninguna sombra de vergüenza.